te quedas acá. Compañeros, en las personas de su presidente, Martín López Armengol, y del vicepresidente del área académica, Fernando Tauber, y la prosecretaria de posgrado de la Universidad, Aurelia Di Berardino. Cuando nos tratan mal, nos quejamos. Cuando son generosos con nosotros, lo reconocemos. Así que muy bienvenido el aplauso de los compañeros para la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenidos a todos los trabajadores, a todo el movimiento obrero, a algunos representantes que están aquí presentes, a algunos compañeros del movimiento político peronista de La Plata, y vaya encuentro principios y valores peronistas en La Plata. Los compañeros que trabajaron, porque refuerzo el concepto del trabajo, porque no es recortar y pegar como se hace hoy, que están llenando la cabeza de los jóvenes de palabras huecas y vacías, y quiero saber a dónde vamos a ir a parar con eso. No es solamente el problema de la economía. Hay un problema con el concepto, hay un problema con el lenguaje. Necesitamos recuperar el peronismo, compañeros, para que la cultura nacional vuelva a ser el gran baluarte que nos ha sostenido a muchos de nosotros. Es interesante, salvo la compañera Marita, la compañera joven, pero Pablo, Guillermo y yo, sobre todo Pablo y yo, somos compañeros que se nos ve con claridad. ¿Qué pasó? Déjenme seguir, no me corten la inspiración, caramba. No sabían a dónde iba a ir. Lo iba a dejar fenomenal. Vuelvo a arrancar. Porque yo veo jóvenes que pueden pensar, estos compañeros tan grandes no están jubilados, no están para cuidar los nietos. ¿Qué están haciendo hoy acá? Y de alguna manera venimos a contar cómo lo hicimos, porque está nuestra trayectoria bastante impecable. ¿Saben por qué? Porque no entregamos a nadie y nunca traicionamos. Cuando uno entrega y traiciona, no puede estar parado y mirar de frente a los propios compañeros de la generación, y menos a los compañeros jóvenes.
Fíjense que se baja la cabeza. Nunca me van a encontrar con la cabeza gacha. Nunca. Porque el orgullo del peronismo, de haber sabido trabajar para llevar las banderas y el trabajo fundacional de Perón y Evita todos los días de nuestra vida. No es un tema meramente político, es nuestra vida, compañeros. Por eso estamos hoy acá. Yo al menos estoy hoy acá, porque la vida del pueblo argentino está en riesgo. No me preocupan las crisis. Estoy acostumbrada a las crisis, las pasé todas en la índole del país, del planeta, de mi familia y las personales. Pero hay algo que sucede todo el tiempo, que es el trabajo que nos sustenta desde la ética y desde la honra para saber hacia dónde tenemos que ir sin pisar cabezas, sin cortar piernas, como decía el querido Diego. Tenemos que transitar esta etapa y enseñarle y transmitirle a los queridos compañeros que en este momento hay muchos de nosotros que sabemos cómo se hace. Basta de seguir creyendo que no es pensar que los peronistas no sabemos. Tenemos recursos de lo que querramos, pero como bien dice Guillermo, el peronismo es argentino y americano. Y para comprenderlo hay que ser argentina y americano. Basta de tantas ideas foráneas, teóricas, que están llenando la cabeza y solamente nos están llevando a la debacle cultural, política, económica y humana. Basta con esto. Por eso estamos hoy acá. No es que no tengo otra cosa para hacer, tengo otras cosas, pero estoy acá por esta importancia y esta trascendencia. Van a presentar el plan económico que significó mucho trabajo llevar a cabo, una doctrina de 70 años humanista y cristiana. Es decir, para todos, absolutamente para todos. Esto de que no hay lugar en los países para todos, no hay lugar en el mundo para todos, es parte de un sistema de creencias obsoleto que ya era obsoleto cuando el general Perón creó el justicialismo. Y la amada compañera Evita, mirando a su esposo tan querido y mirándonos a todos nosotros, no solamente lo llamó justicialismo, sino que como primer peronista, Evita lo llamó peronismo. Nosotros seguimos Evita y lo llamamos también así. Los compañeros que van a presentar el plan específicamente, compañero Pablo Chayú, con una gran trayectoria que justifique que hoy está acá, con su frente en alto, con un gran corazón y con un alma peronista que forjó el plan que ahora le van a empezar a explicar los compañeros específicamente. Licenciado en Economía Política de 1964 en la UMBA, secretario de Comercio Interior en 2 oportunidades, profesor universitario, o sea que de alguna manera estás en tu casa, Pablo. Perteneciente con cargos y trabajo. Cargos es trabajo. Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y Unión Industrial Argentina, entre otras instituciones. Actualmente preside el Consejo de Empresarios Nacionales. Y nuestro Guillermo Moreno, el que todos están esperando que hable, ya me callo. No se preocupen, voy terminando. Licenciado en Economía,
Secretario de Comunicaciones de la Nación 2003-2006, Secretario de Comercio Interior de la Nación 2006-2013, Consejero Económico de la Embajada Argentina en Italia con rango de Embajador Plenipotenciario 2013-2015, titular de la distribuidora América, empresa mayorista de artículos de ferretería, titular de la consultora de asesoramiento económico financiero, lo que a él más le gusta, militante peronista. Creador y presidente del partido político Principios y Valores, y como ya muchos saben, y acá debe haber algunas diferencias, hincha de Racing. ¿Me olvidé de algo? Bueno, con ustedes la compañera María Cristina Moreno. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Referente de Principios y Valores en La Plata y alrededores, como suelo decir en los audios. Muchas gracias, queridos compañeros. Bueno, vamos a forzar un poquito, pero compañeros, compañeras, en primer lugar a Pablo, a todos los presentes, agradecerles la invitación y desde ya el orgullo de acompañar nada más ni nada menos que a un compañero como Guillermo Moreno, como Chaliú, como María Cristina, las compañeras, y poder ser parte de algo que es fundamental: la creación y la construcción de un partido político como lo es Principios y Valores. Pero cuando digo la creación y la construcción es porque es un trabajo diario, es un trabajo que nos demanda tiempo, pero es algo que cada uno de ustedes supo poner ese granito de arena para que hoy todos podamos estar acá, en esta casa de estudio, a los cuales le vamos a agradecer fundamentalmente que nos haya cedido el lugar para este encuentro. Y digamos para este primer encuentro de muchos más que van a venir seguramente el año próximo, un año muy complejo y muy difícil, que vamos a tener que atravesar todos los bonaerenses. Yo escuchaba atentamente a la compañera y les quiero contar que vengo de la tierra, o provengo de la tierra del 10, de Dios, del Diego, de ese Diego que todos estuvimos el fin de semana pidiéndole por favor que de donde esté nos dé esas energías que necesitábamos para enfrentar a México. Y me dirán que tiene que ver el fútbol, y tiene que ver porque el peronismo surge desde esos lugares, porque el peronismo se siente, y porque después aquellos que mamamos y sentimos el peronismo, la verdad que como sentimiento lo único que tenemos que hacer es quizás aportarle y abonarlo justamente con lo que hablábamos hoy, con la formación política necesaria, para que sean cada uno de nuestros cuadros los que defiendan profundamente y sean también los portavoces en cada rincón de nuestras casas, de nuestras cuadras, de las familias, de los negocios, que no tengamos ninguna vergüenza de bajar la cabeza, como bien lo decían. Al contrario, se nos han infiltrado dentro del movimiento, o dentro del partido, mejor dicho, se nos han infiltrado. Y es nuestra responsabilidad cuando los dirigentes hacen caso omiso a eso,
organizarnos como lo están haciendo todos ustedes a través del compañero Guillermo Moreno. Y acá estamos sumándonos a este nuevo desafío que nos convoca el compañero y que también se hace eco, sumándonos como nos sumábamos allá en el 2015. Si bien recuerdan cuando perdíamos o algunos decíamos que ya nos entregaban, y ahí estaba Guillermo poniéndole el cuerpo y llamándonos a todos a una afiliación masiva, sí, poniéndole esa garra que le ponía el Diego, y él estaba poniéndose al frente de esa situación. Y esto lo digo orgullosa, ¿saben por qué? Porque algunos pierden la memoria con el tiempo. Algunos se olvidan que hoy están donde están, porque hubo un compañero como fue Guillermo, junto a toda una tropa de militancia, que salió a recorrer la provincia, la capital. Y el país en esa campaña de afiliación masiva, que saben que nos devolvió la esperanza. Nos devolvió la esperanza y les puedo dar fe de cómo recorrió el país y nuestra querida provincia de Buenos Aires. Si hay algo que nos caracteriza a los compañeros militantes y peronistas es eso, la solidaridad, pero sobre todo la memoria. Y esto lo digo, más o menos cerrando, compañeros, porque hay algo cuando hablamos de la memoria que tenemos que tener presente, y es aquellos compañeros que se jugaron la vida por la patria. Y acá tenemos un compañero que bien lo hizo y doy fe de eso. Así que cuando está en riesgo, como bien decía la compañera, no solo ya la felicidad de nuestro pueblo, sino poder garantizar la comida en la mesa de todos los argentinos. Acá decimos presente, compañeros, compañeras, a disposición, y principalmente sigamos construyendo principios y valores en equipo. Sumemos a todos los compañeros y todas las compañeras. Digámosle que hay una esperanza para la provincia de Buenos Aires. Me olvidé de algo. Estamos en el edificio Caracachov, un abogado platense, torturado, asesinado, masacrado en la zona de Magdalena, defensor de trabajadores y presos políticos hasta la década del 70. Junto con su socio y compañero Terucci. Más allá de que no participábamos de la misma tendencia política, pero que este edificio en La Plata recuerde a este compañero de la militancia, de la abogacía y del derecho jurídico como corresponde, hace que nosotros tengamos muy presente este recuerdo permanente y la memoria para este compañero. Así que nos honra también estar en este edificio, honrando a todos los compañeros que fueron volteados. Ninguno se cayó, los voltearon a todos. Que esto también quede claro, porque a veces parece que no sabemos conjugar los verbos. Así es que nada más, compañeros, prometo no volver a hablar. Los que saben ahora del plan económico peronista para todos nosotros y el pueblo argentino. El compañero Pablo Chaliú, en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, a las compañeras.
con esa presentación brillante, Guillermo Moreno, a vos con realmente ese discurso tan lindo. El peronismo es emoción y es sentimiento. Y no hay que avergonzarse, sobre todo cuando aquellos dicen el peronismo es eso nada más. Y el sentimiento y la emoción está muy bien, porque devienen del cariño que el peronismo le tiene, del amor que el peronismo le tiene al pueblo y a la patria. ¿Qué tiene de malo eso? Pero lo importante además es que ese cariño, esa emoción, a través de la doctrina, se plasman en soluciones para los problemas que presenta la Argentina. Este trabajo se hizo con cariño, se hizo con emoción, se hizo con sentimiento. No podría haberse hecho de otra manera. Pero ahí está plasmado, a través de la doctrina, un plan económico integral que le da solución a todos los problemas económicos que presenta la economía argentina. Voy a tener que hablar de instrumentos, así que si se aburren, discúlpenme, pero no hay otra alternativa. Voy a tratar de ser sintético en eso. Es un plan integral de medidas simultáneas que le dan solución a todos y a cada uno de los problemas económicos de la Argentina, a la pobreza, a la marginación, a la decadencia argentina, a la extraordinaria inflación, a todo. Plan global de medidas simultáneas. Ustedes dirán, ¿es posible eso? Algunos dicen, porque aparecen siempre las voces, ¿no? Bueno, estos muchachos parece que no saben nada de economía. Al contrario, es la maduración del conocimiento económico lo que nos ha llevado a esto. Otros dicen, no es posible, ¿cómo va a ser posible que en un plan atacar y rápidamente todos los problemas? Miren, no solo que es posible, sino que es necesario. Y además de ser necesario, es imperioso. Si no tenemos un plan como este, Argentina va a seguir en decadencia, va a seguir desintegrándose. Va a seguir con el plan maestro de romper la nacionalidad. Por eso fíjese, hace años cuando con Guillermo Moreno nos juntamos y trabajamos, él y el grupo de economistas que él lidera, nosotros dijimos, es necesario un plan global de medidas simultáneas, que lo llamábamos también un plan de desarrollo sustentable. Hace años dijimos, cuando lo empezamos a decir nos miraban muy raros. ¿Y esto viste dónde salieron? Hoy hay muchos que están diciendo hace falta un plan global de medidas simultáneas, hay muchos. Pero tenemos que hacer una clarificación acá. Esos que están diciendo es un plan global, integral, así, por ejemplo, Melconian lo repite, pero hay otros más que están diciendo por ahí. Lo que no terminan de aclarar, ¿a qué llaman plan global? Si dentro del plan global está considerada la eliminación de la pobreza, de la marginación, al mismo tiempo y a la misma jerarquía que el logro de los equilibrios gemelos, al mismo tiempo y con la misma jerarquía que el ataque a la inflación, a la decadencia económica. Porque todos ellos están absolutamente interrelacionados. No puede haber un plan de estabilidad, como algunos están proponiendo hoy, que no contemple el ataque a la pobreza, que no contemple el fomento del trabajo. No existe eso. Es otra variante del derrame. Hablan de un plan integral
Y dice, bueno, ¿y qué pasa con la pobreza? No, eso después. ¿Después de cuándo? ¿Después de cuándo? Es como dice Guillermo, esos planes hacen la pobreza, la hacen estructural, la hacen permanente. Pues bien, este plan ataca a todos esos al unísono y lo hace no paso por paso, esperando que al final de los tiempos se corrijan los males sociales, que es lo que queremos corregir nosotros desde el principio. Porque si no los quisiéramos corregir, ¿qué sentido tiene presentar un plan económico? ¿Para quién vamos a presentar un plan económico si no es para el pueblo y decirle nosotros vamos a trabajar para que todos sus ansias, sus problemas los solucionemos? Por eso, fíjense que dice, bueno, vamos a tener un plan para ajustar el sector público. Bárbaro. ¿Cómo se ajusta el sector público? Si no tenemos en cuenta que tenemos dónde están los principios y valores. Como lo están ajustando ahora. ¿Quién está pagando el ajuste del sector público? El pueblo, y peor, los jubilados, los pasivos. Pero para tener un plan global de esta naturaleza, es imprescindible tener una doctrina. Pues si no, ¿cómo hacemos? 50 medidas, múltiples ministerios, el Banco Central. Tenemos que tomar las medidas, tomarlas en simultáneo. Si no tenemos una doctrina, ¿qué es eso? Una carrera, es un caos. Por eso cuando decimos plan económico peronista, todos dirán, bueno, los muchachos son peronistas, no hacen un plan económico de otra naturaleza. Sí, es cierto. Pero mire, les queremos transmitir esta idea. Todos ustedes defienden la doctrina peronista, nosotros también. Pero hay que dar un pasito todavía más arriba. La doctrina peronista no es solo para el peronismo, es para la patria, es para el pueblo. Es un regalo que le dejó Perón al pueblo. Un regalo que Perón y Evita le dejaron al pueblo. Pero al pueblo le dejaron. No se lo dejaron nada más que a los que profesamos la ideología, votamos y trabajamos políticamente. Al pueblo se lo dejaron. Partamos de esa confianza, partamos de ese principio. Este plan económico peronista es un plan económico para la nación. ¿Por qué es peronista? Miren, necesitamos una doctrina global. ¿Cuáles son las doctrinas globales disponibles? No hablemos. Quedó vacante, no tienen una teoría. ¿Y qué hizo? Se abrazó el neoliberalismo. ¿De qué manera se abrazó? Se abrazó diciendo, nosotros vamos a ser los que tratemos de suavizar las barbaridades del capitalismo salvaje. O el neoliberalismo. Y la otra que queda es el peronismo. El neoliberalismo tampoco ha demostrado que ha tenido éxito en la Argentina. Si no recuerdan C. Martínez de Oca, Cavallo, Macri, ¿a dónde ha llevado al país? Pero igual tiene su fortaleza. Los economistas que propician esto tienen sus espacios. Sin embargo, el neoliberalismo, se terminó la farsa de la globalización, apareció descarnadamente el principio que lo da para despedazarlo. Y entonces, ¿hacia dónde vamos con las doctrinas? Hacia el nacionalismo. Hoy es en el mundo, pero siempre fue así. Pero bueno, hoy es patente eso. Muy bien, el peronismo es nacionalismo inclusivo, porque el peronismo no sostiene, es inclusivo, es un nacionalismo
de amistad, es un nacionalismo. Entonces, dentro de los nacionalismos, que son las doctrinas que hoy permanecen en el mundo, aparece el peronismo, pero aparece con una fuerza espectacular. Miren, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del peronismo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ustedes dirán, bueno, esto como viene a ser como, yo qué sé, como el Ave María. Sí, no, minutito. Tiene una importancia extraordinaria esos dos. ¿Por qué? Primero, fíjense que se habla de la felicidad del pueblo. No se habla de la felicidad material del pueblo. Se habla de la felicidad. ¿Y cuál es la diferencia? No es solo bienestar material, es también bienestar espiritual. ¿Y qué es lo que le da bienestar espiritual a las personas? El trabajo productivo. El punto neurálgico de la propuesta es el trabajo productivo. Es ofrecer trabajo productivo a todos los argentinos. Porque así se van a sentir no solo aliviados desde el punto de vista material, se van a sentir también realizados espiritualmente. Y la grandeza de la patria. Fíjese que lo otro, cuando decimos la felicidad del pueblo, elimina de cuajo todo este tema de subsidios y... No, eso no es peronismo. Puede servir para algún momento transitorio, de emergencia, muy bien, pero eso no es peronismo. El peronismo va a las políticas de pleno empleo productivo y este plan va a eso. Es la grandeza de la patria. Y fíjense que dice, el mismo general Perón lo decía, no se puede invocar la grandeza de la patria para dejar de lado la felicidad del pueblo, ni se puede invocar la felicidad del pueblo para dejar de lado la grandeza de la patria. Extraordinario. Ahí, estas son las piedras basales de este plan. La comunidad organizada. Acá todo el mundo se desvela, hace falta los consensos, hace falta lograr política pública y se arma un aquelarre bárbaro y nadie sabe qué corno hacer. Cuando está escrito la comunidad organizada. Y este plan materializa la comunidad organizada. La tercera posición. Entonces, es un plan global de medidas simultáneas que atacan todos y cada uno de los problemas económicos y le dan solución a todos y cada uno de los problemas económicos de la Argentina, que está basado en la doctrina de un nacionalismo inclusivo con raigambres cristianas y humanistas, la doctrina peronista. Bueno, ¿y cuáles son las principales medidas? Son muchas medidas, pero hay algunas que son como si fueran aquellos que sostienen todo el edificio. ¿De dónde salen los recursos, por ejemplo? Porque estábamos hablando, ¿de dónde salen los recursos por el tema fiscal? Porque el país no puede vivir sin superávit gemelo. Se le han agotado todas las vías de financiación, entonces no puede pedir a nadie más dinero y seguir financiando con emisión lleva al país al borde del abismo. Necesitamos el superávit gemelo. ¿De dónde sale entonces el dinero para equilibrar el sector público? Y ahí apareció nuestro amigo Guillermo. Yo siempre cuento la anécdota. Él empezó a hablarme de eso hace unos cuantos años, ¿no? La verdad que yo lo miraba con cara rara, decía, ¿qué me quiere vender Guillermo? Pero tenía razón. Y hoy no sé si no estoy más convencido que él todavía. Hay dos sectores en la economía argentina que son rentistas. ¿Qué quiere decir rentista? No agregan nada a la producción, pero sacan de la producción. Si uno toma los ingresos de esos sectores, no se afecta a la producción. ¿Cuáles son esos sectores?
aquellos que están vinculados a la producción energética, minera, y básicamente los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda. Lo que están cobrando ahí como alquiler, hoy Guillermo dio un lindo ejemplo, parece una cuestión feudal, porque se quedan con más del 50% de la producción, yo creo que es más del 50% de la producción. Muy bien. Hay que bajar sustancialmente esos alquileres o esos niveles de arrendamiento. No como una cuestión de expropiar al sector, ni siquiera para afectar la propiedad privada, de ninguna manera. Pero sí para permitir establecer retenciones a la producción agropecuaria. Ese aumento al máximo de las retenciones a la producción agropecuaria sirve para equilibrar el sector público. Y no afecta a la producción, porque la producción se ve beneficiada por una baja sustancial de su costo. Fíjense, es un caso de esas medidas que sirven a un propósito, pero al mismo tiempo tienen sincronización con el resto. ¿Por qué? Porque eso sirve también para mantener accesible el precio de los alimentos a la población argentina. Y por supuesto pasa también por el petróleo y la energía y la minería. Ahí no vale nada los precios internacionales, ahí lo que vale es el costo. Tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia se han negado a hacer costo, pero lo que se impone es el costo. Porque ¿qué vale tener petróleo si lo vamos a vender adentro al mismo precio que lo conseguimos fuera? Es un chiste de mal gusto eso. Pero es de alguna manera lo que nos están proponiendo. Precio de la energía, precio de la minería, precio de los servicios públicos adaptados a su costo. ¿Qué logramos con esto? Logramos una cuestión fundamental, que es liberar a un sector que necesita una reforma integral, el sector bancario, el Banco Central y los bancos. Miren, ¿cuál es la norma que el Banco Central impone a los bancos para prestar a la producción? Las normas que impone son tales que la verdad es la siguiente: se presta al que no requiere ser prestado y no se le presta al que sí requiere ser prestado. Bueno, hay que romper el maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero. ¿Cómo se hace esto? Primero y principal, el directorio del Banco Central se va a ver liberado de financiar al sector público, con lo cual todo el ahorro monetario de la economía va a estar disponible para financiar la producción y el empleo. Pero ¿cómo logramos llevarlo a la práctica? El directorio del Banco Central va a dejar de estar formado por financistas y académicos. Va a estar formado por representantes de la producción, de los trabajadores y de las provincias. El sistema financiero va a seguir recolectando el ahorro monetario de la sociedad, pero ya no va a tener la comodidad que tiene hoy de ubicarlo en el Banco Central a tasas extraordinarias sin hacer más nada. Va a tener que empezar a pelear y buscar dónde ubicar eso, porque si no se van a ir a la quiebra todo. Y esto va a ir dirigido a la producción y al empleo. Por último, sector externo, tipo de cambio competitivo y administración del comercio. Ustedes dirán tipo de cambio competitivo, aumento del salario y cómo. Y los empresarios se van a ver extraordinariamente beneficiados por la baja del precio de la energía, por la baja en la tasa de interés y por la extraordinaria oportunidad de financiamiento que van a tener.
Todo eso materializado para lograr la distribución del ingreso que el país requiere, a través del concepto de comunidad organizada, en lo que hemos llamado un magno acuerdo social. Pero un magno acuerdo social no para hacer una asamblea donde cada uno dice yo, ¿qué estoy haciendo acá? O se ponen a reír o se toman un café. No. Un magno acuerdo social que implique compromisos. El primero que toma compromiso es el sector público. Y le dice, señores, estos van a ser los impuestos, estos van a ser las tarifas, esta va a ser mi política presupuestaria de mediano plazo. El segundo que toma compromiso es el sector productivo, las empresas. Y ahí vamos a poder tener la gran palanca para la estabilidad de precios y para el crecimiento económico. Bueno, muchas gracias. Vieron que el compañero Chariú es todo beneficio. Todo beneficio. Claro, trayectoria, trabajo, gestión, el haber escrito el plan basándose en la doctrina. Extraordinario. Así somos los peronistas. Muy bien. Ahí está. Ahora, la otra parte del plan. La otra parte del plan. El compañero Guillermo Moreno, con ustedes, para poder presentar desde la política y la economía Compañeros, compañeras, gracias. Cristina, Pablo, Marita, Eduardo, Madarito por allá atrás, Gallo, y a todos los compañeros, los que hicieron las pintadas ayer, gracias. La hemos visto. Muchas gracias. Estamos en un proyecto colectivo, no hay proyectos individuales, cada uno pone lo que puede y entre todos vamos construyendo la verdad. Entre todos vamos construyendo la verdad. No hay una verdad, la vamos construyendo. Por esos principios son los principios ordenadores y la acción de esos principios son los valores, pero entre todos vamos construyendo este proyecto colectivo sin siquiera saber si nos llegó la hora. Y no hay ningún problema, porque hay que hacer lo que hay que hacer al margen de que haya llegado la hora o no haya llegado la hora. Mire, decidimos hacer un plan económico peronista y cuando ustedes lo empiecen a recorrer, lo primero que tenemos es la marcha. Y lo último son las 20 verdades. Está bien entornado por nuestra doctrina. No es que hacemos un plan económico para cualquiera sea el gobierno. No somos Melconiá. Hay dos problemas con Melconiá. O sabe cuál va a ser el próximo gobierno y dice entonces hago un plan económico para el próximo gobierno y ya sabe el resultado de las elecciones, o peor aún, que es lo que me temo, no le interesa el resultado de las elecciones porque cualquiera sea el resultado de las elecciones, esta es la política económica. Parecería que vamos por ahí. Parecería que las coincidencias que se empiezan a dar en el seno de la política es a lo chileno, a lo colombiano, a lo brasileño. Nos peleamos por lo accesorio, pero no discutimos la acumulación de capital.
que es el meollo de la cuestión. ¿Qué es la acumulación de capital? Y quien gana y quien pierde, muchachos, hablando, ¿está bien? ¿Qué dijo Lula? Pero dijo Lula, nunca me imaginé que me iban a meter preso por darle una bolsa de comida a los pobres. Nunca hay un peronista cuando habla de economía o de política que su objetivo sea darle una bolsa de comida a los pobres, sino terminar con la pobreza. Claro que para terminar con la pobreza tenés que cambiar la acumulación de capital. Tenés que terminar con eso que explicaron los marxistas generalmente en este tipo de universidades, la centralización y la concentración del capital. Concentración y centralización del capital que estaba en boga, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Porque después de la caída del muro de Berlín y el auge de la globalización, la discusión era cómo teníamos aquellas empresas que abastecían los mercados globales. Entonces la discusión central en la Argentina era el problema de la escala. ¿Por qué se empiezan a vender las empresas? ¿Qué es lo que hizo un indio cuando sale por el mundo a comprar las acerías? A nosotros nos tocó que nos comprara Sindar, de la familia Severo. Las anteriores las destruyeron Martín Edo y compañía, Santa Rosa, todas esas específicas que teníamos. Quedaba Sindar de transformación y la compró un indio. ¿Cuál era el esquema? Vamos a tener la mayor cantidad de acerías en el mundo porque de esa manera vamos a tener la escala suficiente para ir sobre las mineras a comprar el carbón y el hierro. Y lo que nos abastecen en los mercados locales es la energía. Finalmente, ¿qué es el acero? Ponemos un poquito de hierro, ponemos un poquito de carbón, le metemos un poco de energía y ahí sale el acero. Le ponemos sal y pimienta y salen los aceros especiales. Si yo voy comprando en el mundo, finalmente a los australianos, a los brasileños, que son los grandes proveedores de los minerales, para hacer el acero le voy a pelear el precio. El mismo criterio de por qué primero los brasileños se quedaron con Quilmes y después los belgas se quedaron con Brahma. Esto lo vivimos los últimos 20 años. ¿Por qué? Y porque voy a ser más demandante de los cereales necesarios para hacer y voy a empezar a determinar los precios de los insumos por la acumulación y centralización del capital. Tan sencillo como eso. Y ahí aparecieron los chinos y los alemanes. Los alemanes, pueblo extraordinariamente organizado, en ese esquema, tenían la ventaja de las tecnologías endógenas, generadas por ellos mismos, en más de 100 años de ir acumulando capa sobre capa conocimiento, la famosa ingeniería alemana, y a lo vez una mano de obra calificada, sin ninguna duda. La propiedad de las empresas en Alemania era una propiedad interesante. Cuando uno va a la Volkswagen se encuentra parte en la bolsa, parte en las provincias, parte en los trabajadores. De hecho, los trabajadores en el directorio. O sea que la propiedad, ellos resolvieron sin meterse con la propiedad. Y atrás vinieron los chinos en la globalización. Obviamente ahí con en principio una gran explotación de la mano de obra, muchos incentivos del Estado, entendiendo que podían bajar los precios del mercado internacional y ahí se metieron. No tienen nada que ver estos chinos de ahora con los chinos de la década de los 80, no tienen nada que ver. Abríamos un candado y se nos rompía la llave y ahora los muchachos hicieron las cosas, fueron aprendiendo. Claro, esa globalización de la caída del muro de Berlín a nosotros nos dejó muy desordenados. ¿Cuál era el rol de la manufactura argentina? Muy complicado. El tema de la escala era, no muchachos, ustedes no, llegan tarde, no les da,
tan lejos de los mercados, vamos a aumentar la eficiencia, que los puertos, que la logística. Un mundo que claramente nos ponía en un lugar donde lo que nosotros éramos orgullosos de tener, que era el complejo industrial argentino, iba desapareciendo. En algún lugar de Rosario, cerquita de Rosario, Pérez, entraba madera y salían vagones. En otro lugar de Córdoba entraba algo parecido a acero y terminaban saliendo algo parecido a locomotoras. E incluso éramos capaces de hacer el buggy de los vagones, lo que es esa pieza que une las ruedas en los trenes. Teníamos, muchachos, no habíamos completado el ciclo, pero teníamos. Y la Argentina era la Argentina, pero la globalización nos complicó. La globalización, que como concepto, donde se termina de pergeñar y sintetizar, es en el Consenso de Washington, escrito por allá en los 90, en Washington, por algunos economistas que hicieron el decálogo de lo que era el buen gobierno. Está bien, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Cooperación de Fomento Andina, blum, todos tenían el manual del buen gobierno. Y no te salías de ahí. Desde esa época es que viene el fin de la historia de Fukuyama. Digamos, ahí nos tocó a nosotros procesar el peronismo. Difícil, muy difícil. Porque las causas nacionales en el marco de la globalización no tenían razón de ser. Solo el neoliberalismo no, también nos vinieron con Small is Beautiful, lo pequeño es bárbaro, lo pequeño es hermoso, conformate con lo pequeño. Eso nos vino de la socialdemocracia de Europa continental. Ahora, ese consenso de Washington no lo hizo solamente la Thatcher o Bush padre. Por ahí apareció Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, primer ministro, que fue el que vino a explicar acá lo que el nuevo mundo y cómo se tenía que adaptar. En ese momento le tocó a Menem a desarrollar lo que era un buen gobierno. El consenso de Washington, la globalización, la hicieron los neoliberales y los socialdemócratas. ¿Y cómo pueden los neoliberales y los socialdemócratas construir un decálogo común? Y porque tienen una matriz de pensamiento originaria común, que es lo que ahora se puso en boga, que es la escuela austríaca, gracias a Milei. ¿Y qué es esto de la escuela austríaca? Y esto de la escuela austríaca es un hecho notable que se produce al interior de la disciplina económica allá a fin del siglo XIX, principio del XX. La gran división en la disciplina económica es si le damos o no bola al trabajo. Claro, acá aparece el primer principio ordenador de la economía peronista, porque la doctrina dice hay una sola clase de hombres, las que trabajan. No dice hay una sola clase de hombres las que especulan. Dice la que trabaja. Y en la gran división de la economía, 50, 60 años después de que se produce la división, Perón rescata del seno del pueblo argentino una obra extraordinaria que es la doctrina, diciendo cuidado que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y ahí nos debemos. No dice qué tipo de trabajo, puede ser calificado o no calificado, pero empieza a definir con precisión algo muy importante, que es el valor de las cosas. ¿Por qué las cosas valen? Valen si tienen trabajo. Si no tienen trabajo, miren, discutamos a ver qué pasa. Algo no va ahí. Si no hay trabajo, algo no pasa, algo no va. Claro, eso que parece una pavada permitía que hubiese un diálogo posible
entre los liberales, los marxistas y nosotros los peronistas. ¿Cómo un diálogo? Sí, había un diálogo. Porque teníamos el trabajo como elemento ordenador. Con los marxistas decíamos, muchachos, tenés un lío bárbaro, te metés con el derecho de propiedad innecesariamente. Anda a estudiar que por ahí no viene la cosa. Y con los liberales le decíamos, muchachos, está bien que construya el trabajo, pero se la quieren llevar toda. Hay que repartir un poquito. Y ahí el viejo dijo, ni tan pelado ni tan calvo. Y nosotros lo sintetizamos eso diciendo ni yanqui ni marxista, peronista. Y nos reíamos. Y nos reíamos porque ellos nos venían con las doctrinas globalistas. Y decían, ustedes ese peronismo no lo entienden, ustedes son una cosa, hay que ser argentino para entender eso, y que no entendemos nada. Y le explicabas el peronismo, y a nosotros nos daba un poco de bronca eso de que pensaran que una doctrina nacional era para un solo pueblo. Y le decíamos, mire que la marcha Evita Capitana, que se canta poco, dice, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. No dijimos para el pueblo argentino. Nosotros también somos globalizados, pero desde otro lugar. Una doctrina global, pero respetando las especificidades de cada pueblo. Claro, no nos entendían, eran doctrinas globales. Nosotros allá le contábamos que, porque los dos llegaron a la luna, llegaron a la luna los rusos y llegaron a la luna los yanquis. Nosotros allá cuando íbamos a buscar a Perón, le decíamos, los yanquis, también los rusos hicieron una conquista, llegaron hasta la luna y encontraron peronistas. Y nosotros decimos, mire, si hay una evolución, seguramente tiene que ser peronista. Claro, cuando uno lo dice ahora, que no hace más que repetir lo que decíamos, te toman a la chacota. Ahora no te toman tanto a la chacota, porque empiezan a aparecer peronistas por distintos lugares. Por ahora te dicen, no, copian lo peor del peronismo, ya van a empezar a copiar lo mejor. Ahora que los saudíes, cuando nos ganaron, hicieron un San Perón, dijeron, pero miren lo que copian. Bueno, hay que dejarlo festejar al pueblo. Ya van a copiar el resto. Por ahora empezaron copiando parte de lo nuestro también. Claro, pero esa globalización, cuando cae el muro de Berlín, es a caballo de otra doctrina, que no tiene al trabajo como elemento ordenador, es donde se cristaliza después de 70 años, 80 años, la escuela austríaca, con dos variantes. Porque el problema del neoliberalismo es que piensan que es un liberalismo moderno, porque es nuevo. Entonces, no, mire, nosotros somos neoliberales, entonces somos los liberales modernos. Adam Smith es el liberal viejo, y nosotros somos eso mismo, pero nuevo. No tiene nada que ver. Porque entre aquel capitalismo de los liberales y este neoliberalismo, nuevo liberalismo de la escuela austríaca, cambia el sujeto ganador al interior de la economía. En el viejo liberalismo, el ganador de la economía era el patrón, olvidándose del trabajador. Pero era el patrón. Llegaba a su fábrica a las 5 de la mañana, lo atendía, veía, se quedaba con todas, si te podía pagar el café con leche, si te podía no dar plata y la misma plata de él, que era patrón Costa. Era ese capitalismo que generaba trabajo y explotaba al trabajador. Pero generaba trabajo, explotando al trabajador. Este neoliberalismo es el capitalismo de los banqueros, no es el capitalismo del industrial, es el capitalismo de los fondos de inversión. Es otra cosa totalmente distinta. Cambia el ganador. Ya no son los industriales, son los banqueros. Ya no es el trabajo, es la especulación, es la tasa de interés. Y eso irrumpe en el mundo. Por eso los viejos industriales dicen, ¿a dónde estoy? Y todos los viejos explotadores argentinos venden sus empresas.
Todos ellos que repudiaban al peronismo por los derechos laborales venden sus empresas porque dicen, yo con esto no puedo. Y ahí aparece hasta Sindar, la familia Acevedo, vendiéndole la empresa al indio y muchos más. Nos quedamos sin galletitas, nos quedamos sin esto, nos quedamos... Miren, muchachos, es el capitalismo de los fondos de inversión. Pero claro, se habían dado cuenta que tenían que hacer dos discursos, porque también tenían que explicarle a los viejos marxistas que era eso de Modé, que ahora llegaba el momento de empezar a explicar las virtudes del mercado y que estos nuevos capitalistas no eran tan jodidos como los anteriores porque no usaban corbata. Era la nueva economía, la economía de Wall Street. Ahora no explotás porque andás con zapatillas, bermuda, hacen cosas... Claro, la forma ya no era la de el tío Sam fumando un habano, sino pibitos en bermuda con zapatillas, que te tuteaban, que qué sé yo. Y si te tratan de vos no deben ser tan jodidos. Y ahí los viejos marxistas que se habían quedado sin horizontes se reciclaron en esta socialdemocracia. Incluso en la Argentina, los viejos PC se hicieron del frepaso. Y los viejos PC ahora te vienen a explicar lo que es el peronismo. Y si no alcanza con los viejos PC, lo tenemos a Santoro, explicando cómo tiene que ser el peronismo. Todo desde la socialdemocracia. Y se encontraron en el consenso de Washington. Y se encontraron en la Argentina. Porque acá es un experimento extraordinario. No sé qué nos pasa, debe ser. Entonces, no hay ningún país del mundo donde un gobierno neoliberal y otro gobierno socialdemócrata tuviera el mismo ministro de Economía. Lo irrumpimos nosotros con eso. Y después nos empezaron a copiar todo. Y ahí le dimos a Cavallo. Entonces Cavallo podía ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal o ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata como el de la Alianza. Y si algo faltaba para que eso quedara claro es que se objetivó en Cavallo. Pero Cavallo ya no es lo políticamente correcto. Y entonces, en todo caso, elegimos a alguien que es cancherito cuando habla, que es pícaro, qué sé yo, y se llama Melconian. Y es lo mismo. Y ahí empezamos a entender por qué Melconian puede hacer un plan económico para cualquier gobierno que viene, porque gane con quien gane, puede ser él o alguien el que aplique esa política económica. Y todos van yendo hacia esa política económica, menos nosotros que decimos, no, mire, este es un plan económico peronista para un gobierno peronista, primera virtud. No es para cualquier gobierno, es para un gobierno peronista. El problema es si lo vamos a tener, bueno, de eso vamos a hablar también. Pero este es un plan económico para un gobierno peronista, ni para los neoliberales ni para los socialdemócratas. Ni los que dicen, este es el momento de destruir al peronismo, se llame Macri, o este es el momento de hacer la política económica de Melconian, total podemos llevar las ovejas mansamente arreándolas. Que es lo que escuchamos en el plenario de la UOM. ¿Cómo dijimos? Y dijeron eso. ¿Y cuándo lo dijeron? Y cuando dijeron que la sociedad argentina no tiene la suficiente competencia. Pero si la competencia es un concepto anglófilo, ¿desde cuándo el peronismo reivindica la competencia como el criterio del más apto o del más fuerte? Nosotros somos la sociedad solidaria, nosotros decimos que queremos la comunidad organizada. ¿Cómo van a venir a explicar que hicimos lo que hicimos en la década ganada porque no había competencia en la Argentina? ¿Cómo van a explicar que hicimos lo que hicimos en la década ganada pidiendo perdón para haberlo hecho? Porque lo tuvimos que hacer porque no había la suficiente competencia, la suficiente información, o la economía, la oferta no está atomizada, porque hay grupos que están concentrados. O sea que si no pasara ni nada de eso, hubiésemos hecho la escuela austríaca, porque esos son los criterios de Milei, que es el que más difunde la escuela austríaca. Extraordinario lo que nos está pasando. La clase política, entre comillas, tiene el mismo discurso económico. Vuelven a la globalización después de Trump, cuando fue el que destruyó la globalización. Primero nosotros, en Mar del Plata y con las políticas que hicimos.
Porque si alguien vino a ponerle palo en la rueda a la globalización, fuimos nosotros. Cuando dijimos esto entra, esto no entra. ¿Y por qué dijimos esto entra o esto no entra? Y porque si entraban cosas que destruían el trabajo argentino, violábamos la doctrina. Porque vos tenés que preservar el trabajo argentino. Obvio. Y si nosotros tenemos los antecedentes históricos del brigadier general. Porque es obvio que el brigadier general, cuando ordena combate en la vuelta de obligado, no le va a ganar con unas lanchitas ahí, unos botecitos atados con una cadena a los barcos de vapor que venían artillados. Era obvio, lo que pasa es que no le ordena combate a los 20 buques de guerra, sino le ordena combate a los 90 buques mercantes. Porque los ingleses habían hecho la revolución industrial y habían bajado los costos de una manera tal, transformando el agua caliente en energía mecánica, que después de navegar largos mares, como dice la canción, vendían los productos baratos. Y esta es por eso se llama revolución industrial, es una cosa extraordinaria. ¿Qué es la revolución industrial? Y es la capacidad que tuvo un pueblo de transformar el agua caliente en movimiento mecánico y bajar los costos de producción. Y en el sistema capitalista bajar los costos de producción es fundamental. Y vos te tenés que defender. El brigadier general dijo, hasta que llega esa tecnología acá, les doy combate y les aumento el precio de venta. Porque si vos para vender tenés que entrar en combate y para cobrar también. Y esto es un ejemplo de cómo los pueblos empiezan a defender en combate sus puestos de trabajo. Y cómo no lo íbamos a hacer nosotros. Y claro que lo hicimos. Hay una continuidad en nuestra capacidad de pensar. Ahora, ese mundo global empezaba a complicar a Estados Unidos, porque le venían los alemanes, le venían los chinos, le entraron en su zona de confort. No es que Trump es un outsider de la política norteamericana, ese es un error, es un claro exponente de la clase dirigente norteamericana. Por eso iba a ganar. Y por eso dijimos va a ganar. Y ganó. E inmediatamente que ganó, terminó con los mercados globales. Hizo lo mismo que hicimos nosotros. La diferencia que a él le tenían paciencia estratégica y a nosotros nos tiraban todas las bombas vida y por haber. Él tenía 14 portaaviones y la capacidad de destruir el mundo 44 veces y nosotros teníamos un teléfono. Esta es la realidad. Pero antes de que él dijera Estados Unidos primero y los trabajadores norteamericanos primero, lo habíamos dicho nosotros. Por eso lo hicieron a él en la tapa del Times, vestido de rosas. Dice, este parece el cuadrillesco de América. Y ahí apareció Trump. Y ese mundo era un mundo que a nosotros nos viene muy bien. ¿Cuál es el nuevo mundo? Porque termina la globalización y vuelven las discusiones sobre el nacionalismo. Nacionalismo de exclusión, no. Ese que hace su identidad destruyendo a otro pueblo, no. El nacionalismo de inclusión, que solo lo podían hacer los pueblos nuevos. Orgullosos nuevos pueblos, con tradición de pensar un nacionalismo de brazos abiertos, que construye puentes antes de levantar muros. Y eso fuimos nosotros. Por eso aparece el peronismo, de una manera extraordinaria, con un gran difusor que allá del otro lado del Atlántico empieza a decir, ojo, vamos a hacer puente, no vamos a levantar muros. Unas cosas extraordinarias. Extraordinario lo que empieza a pasar. ¿Qué acontece? Que ese esquema iba lento, porque para que vaya más rápido tiene que haber guerras. Y acá se equivocaron, pensaban que venía Biden y restauraba el nuevo orden, el viejo orden, que era la globalización. Y vino Biden y lo único que hizo fue poner en marcha el músculo militar, como siempre hacen los demócratas, como siempre hacen. Los progresistas piensan que son los progresistas los demócratas, y en realidad son los que perturban el mundo. Esto lo sabía Kirchner, sí que lo sabía. Por eso siempre se llevaba bien con los republicanos. El problema nuestro empieza cuando gana Obama. Un error garrafal que nos pasó y nos retrasó. Imagínense que a mí si me hubiese tocado administrar el comercio con Trump, todavía estábamos, no era una uvita eso. Porque no teníamos al mundo en contra. A nosotros nos hizo un juicio, Estados Unidos, Europa y Japón. No hace falta que les explique cómo va a terminar ese juicio. Antes de empezar ya sabíamos.
Ahora, si hubiese estado Trump, ese juicio no empezaba. Empieza el nuevo orden internacional, a caballo de algo extraordinario que pasó en Estados Unidos, que es la revolución energética. Lo mismo que pasó en Inglaterra con la revolución industrial, que baja los costos, pasa en Estados Unidos con la revolución energética, que es el shale gas y el shale oil. ¿Qué hace Estados Unidos? El mundo que nosotros conocimos con los norteamericanos yendo por todos lados, buscando petróleo, y me lo traigo por las buenas y por las malas, y eso explicaba la guerra, se terminó. Ahora tengo petróleo de sobra y me transformo en despotrador. Pero a su vez lo tengo barato, a un punto tal que en Estados Unidos el gas está un tercio del precio que tiene Japón y la mitad del precio que tiene Europa. De la misma manera que los ingleses bajaron los costos con la revolución industrial, Estados Unidos baja los costos con la revolución energética, que no es otra cosa que vaca muerta. Nada más que ellos la tienen mejor ubicada y mucho más grande y en varios lugares. ¿Sabían que tenían ese petróleo y ese gas? Sí, lo sabían. Lo que no tenían la tecnología para sacarlo. Empezó Bush hijo con eso y lo consiguieron. Para el 2012, Estados Unidos ya era un gran productor de shale gas y shale oil, hace 10 años atrás. Cuando nosotros recién empezábamos con vaca muerta, para Estados Unidos ya es una tecnología madura. Y si vos tenés energía, ¿quién es tu aliado natural? Y tu aliado natural es el que también tiene energía y puede destruir el mundo. Hay un solo país que Estados Unidos respeta, que es Rusia, por los misiles. Y a su vez es el que tiene energía. Y hay dos países que no tienen energía, que estaban discutiéndole a Estados Unidos, Alemania y China. Sin energía están fritos. Los dos clientes de Putin. Lo único que tenemos que hacer es una alianza con Putin. Por lo tanto, mis queridos compañeros, en Europa la guerra que hay ahora es la crueldad de la definición de la política, no basada en el amor como el peronismo, sino solamente en los intereses. Están definiendo la medianera. Nadie va a pensar que es una guerra entre los rusos y los ucranianos, eso es ridículo. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos porque están discutiendo dónde van a poner la medianera, un metro para acá, un metro para allá. Entre los dos que pueden destruir el mundo y entre los dos que tienen energía. Y a su vez los rusos se quedan con la metal mecánica ucraniana y se quedan con la parte agrícola ucraniana. Y los Estados Unidos se van a quedar con la otra parte y es la primera vez que Estados Unidos va a tener espacio territorial contundente y económico en un país importantísimo por sus recursos naturales que es Ucrania en Europa. Precisamente es uno de los países con más recursos y por eso no pudo terminar de construir su identidad nacional. Un poquito, porque todos entraban por ahí, es como Roma ciudad abierta, lo que pasa es que no son tanos. Se la toma mucho más a pecho y ahí tienen un problema muy serio. Y aparte la incapacidad de la dirigencia ucraniana de entender cómo venía el mundo. Cuando se tiene incapacidad dirigencial las cosas son muy complicadas, ¿eh? Son muy complicadas cuando no se entiende, ¿eh? Muy complicadas. Los ucranianos no entendieron y ahora el país se va a perder. Lo van a tener dividido. Solo ahí. No, el otro conflicto es en el Pacífico Sur, porque había que terminar con la expansión china. A nadie se le ocurre invadir China. Pero China no tiene ni energía ni alimentos. Y si no tiene ni energía ni alimentos, ¿qué va a hacer China? Y ahí empieza la discusión entre Taiwán y China y la segunda medianera. Y nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, mire que los chinos esto lo van a resolver muy fácil. En algún momento el emperador Xi Jinping va a dejar de ser emperador y va a empezar a ser cuestionado. Y ya le pasó. Porque los chinos lo van a resolver muy simple, no son ucranianos, esos son un pueblo milenario y entienden. Y tienen la paciencia de la paciencia. Ya no es Xi Jinping con esa política agresiva de ir por el mundo diciendo llegó nuestro tiempo. Muchachos, por primera vez a poner en valor el nacionalismo. Y ya las empresas globales dicen, no, guarda con estas cadenas largas de abastecimiento porque si hay una guerra, vamos a buscar cadenas cortas de abastecimiento. Y ahí lo encontramos a Roca, dueño de Techina, hace 15 días atrás, diciendo,
No, pero nosotros de Chile somos muy importantes, pero sin las pymes y las microempresas en Argentina tenemos un lío bárbaro. Sin los talleres, a quien le tenga que vender la chapa, ¿para qué voy a hacer la chapa? Muy importante, muy inteligente y muy claro. Porque el peronismo no solo es la armonía entre el capital y el trabajo, también es la armonía entre lo pequeño y lo grande. Y esto es lo que nos diferencia como modelo de desarrollo del resto. Y algo mucho más importante, nosotros no ascribimos a la teoría del derrame, porque cada vez que vos das plata arriba y acumulación arriba y pensás que va a derramar, te amplías la copa, nunca derramas. Entonces nosotros, como en el plan económico peronista, decimos, miren qué tal la inversa del derrame. En el plan económico peronista empezamos abajo a ganar plata, porque si empezamos a ganar plata abajo y los talleres, a Roca le va a llegar tarde o temprano a decirles a ustedes que el milagro depende de ustedes. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. El mundo ya hicimos lo que teníamos